llamados Marcos, y que llegaron a la ciudad de Guatemala. Está en búsqueda de su identidad, quiere conocer qué hacían sus papás. El día de hoy comió en la caseta de la universidad un chuco o un pan en el bus Transmetro o también una cucusa. Tendrá clases hasta las 5 de la tarde para irse a casa y tomar agua y refresco. Hoy cenará una sopa, frijoles y plátano. Habla español, viste pantalones de lona, tenis, blusa. Además a Calusac a aprender inglés. Su tiempo libre lo dedica a ver televisión, películas, también redes sociales y también a ir a conciertos. Se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 11, 12 de la noche. De vacaciones se va a ir en esta temporada de Semana Santa a su pueblo, Huehue, Sololá, en donde también haya conciertos, pero si se va a Xela, comerá y verá procesiones en Semana Santa. Tiene 2 hermanos y una hermana. Al terminar la universidad, buscará regresar a su pueblo en los proyectos de su comunidad, por aquello de que la sangre te llama. Buscará que su práctica profesional sea regresar a trabajar en su pueblo, que será en el interior de la República. Es todo. Gracias. ¿Alguno del grupo de ustedes que trabaja, alguien que estaba en forma virtual trabajó a Teresa? O sea, como que los de que se fueron en forma virtual se fueron a refaccionar, ¿eh? Por favor, pasen alguno de ustedes que trabajaron a Teresa, por favor, a leerlo aquí. ¿Aquí? Muchas gracias. Nos tocó Teresa Garífuna, 13 años. Teresa Martínez es una chica de 13 años, quien nació en Morales, Izabal, donde actualmente vive y estudia. Llevando un estilo de vida como cualquier persona de su edad, convive mucho con compañeras mestizas ladinas, con quienes comparte muchas costumbres y hábitos. Un 26 de noviembre, Día del Pueblo Garífuna, instituido en 1996 mediante un decreto legislativo, el 83-96, presenció el Yurumein, que es una actividad comunitaria garífuna para rememorar la llegada de los españoles, o de los ancestros, perdón, garífunas a Livingston. Desde entonces se interesó en la cultura garífuna, por lo que consultó a su papá, quien le confesó que él tiene raíces garífunas. Desde entonces, Teresa se autoidentifica como mujer garífuna. Teresa ha ido aprendiendo muchas cosas de su cultura, es decir, la cultura garífuna. Por ejemplo, ha degustado el rice and beans, el tapado, ha degustado también o ha escuchado que los adultos degustan del gifiti, que es una bebida a la que se le atribuye propiedades afrodisíacas, reconstituyente, y también es una bebida digestiva, entre otras funciones, que esto tiene relación con la medicina ancestral garífuna. A Teresa le encanta bailar punta y usar trenzas también. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y alguien que esté de forma virtual que haya trabajado a Julio el de Zacapa? Mari, ¿en el grupo suyo qué hicieron? Nada. Luego, bueno, como que no trabajaron, ¿eh? Doctora, sí trabajamos, en nuestro grupo trabajamos con Lucía, por eso no le contestábamos. Ah, ok. Su grupo trabajó Lucía. ¿A quién más trabajaron además de Lucía? Nosotros, doctora, trabajamos a Carmen. A Carmen. Lean a Carmen, por favor. Las otras personas que dijeron que trabajaron Carmen, además del grupo de Magnolia. Ahorita se la leo. Con nosotros trabajó Mildred, Kaylin, no me recuerdo quién más. Mildred, por favor, ¿se recuerda quién más estuvo con nosotros? Ahorita le leo nuestra. Solo con que la lea nada más.
Muy bien. Un día en la vida de Carmen. Carmen inicia su rutina a las 4 de la mañana porque estudia el último grado de diversificado en un colegio de la zona 1. Recibe clases de 7 de la mañana a la 1 de la tarde. Al regresar a su hogar debe cuidar a su hermano menor y luego realizar las tareas que le dejan en su centro de estudios. Le gusta escuchar reggaetón en Spotify y admira a Bad Bunny. Por las tardes lee revistas románticas y los fines de semana comparte con amigos de la colonia donde vive. Le gusta sentirse cómoda con su vestimenta. Utiliza pantalones de lona, zapatos tenis y se recoge el pelo. Se mantiene procrastinando en redes sociales y es fanática de Netflix. También le gusta salir a tomar helados con sus amigos y recorrer la Sexta Avenida de la zona 1. Hasta ahí nada más. Gracias. Vaya. ¿Y quién más en forma virtual trabajaron a Lucía? Yo sé que ustedes trabajaron a Lucía, pero... Nosotros trabajamos bien. Adelante, Alan, por favor. Sí. Lucía Bulush tiene 51 años. Es hablante de quiché, originaria de Santa Cruz del Quiché, de una aldea. Se le puede observar acarreando sus chivos y cabritos. Cuando ella sube la loma, un fuerte viento le arrebata el sombrero de paja. Corre tras él y lo alcanza con prisa. Sonríe. Allá va también corriendo su hijo menor. Ella tiene otros 2 hijos que ya van a la escuela. Cuando regresa, ella vigila su huerto, corta algunas hierbas porque pronto llegarán visitas en cualquier momento y algunas les dará un té y otras hierbas las utilizará con fines medicinales. Ella también atiende pacientes que comúnmente son sus vecinos porque ella también es curandera, tiene muchos conocimientos en medicina natural y allá viene un niño llorando, tiene alborotadas las lombrices. Para Lucía es común ver este tipo de casos, pero ella también trata el cuajo y el pujo. Cuando finaliza, se dispone a ir al temazcal, en donde se relaja. Ella no conoce a Bad Bunny, no sabe quién es. Ella se duerme con la música del viento y con los sonidos de la naturaleza. Gracias, muy bien. Y ahora el grupo de aquí que también trabajó a Lucía, ¿lo va a leer? Buenos días, nosotros también trabajamos a Lucía, pues podemos decir que ella es del Quiché, tiene 51 años, es psicóloga social y trabaja como consultora en varias organizaciones. Ella pues vive en el municipio de Misco y tiene un hijo. Ella trabaja para la asociación Maíces Vida, que implementa la residencia para artistas sin portafolio, lo que quiere decir que son artistas que no tienen una experiencia previa. En donde ella provee de un espacio y recursos para el desarrollo de las artes y esto para impulsar su producción creativa con enfoque formativo, educativo y social. Por lo tanto, doña Lucía pues ha sido una mujer maya quiché que ha sido galardonada por su trabajo reconocido en pro de su comunidad y podemos agregar que su hijo es médico y trabaja en el Hospital Nacional y hace un voluntariado en la comunidad de su mamá que está en Nevaquiche. Bueno, entonces vamos a ver qué podríamos decir que hay en todas estas diversas identidades que ustedes tenían que hacer. Por cierto, ustedes, esta era la tarea que tenían que presentar para ahora. Me imagino que hayan hecho muy bien la tarea y eso. Pero vamos a ver qué es lo que podíamos visualizar. Hay otros grupos. ¿Así? ¿Cuál es el otro grupo? Pues nosotros no hemos expuesto, nosotros trabajamos Lucía también. Vi que había otro grupo que estaba levantando la mano. Okay. No sé si Lucía. Perfecto. Adelante el grupo que trabajó también con Lucía, por favor. Bueno, yo trabajé con compañera Miriam Calel y mi compañera Paola Torres. Pues trabajamos a Lucía, es una comadrona del Quiché, precisamente de una comunidad que se llama Ilom, Chajul. Es comadrona.
Habla quiché e ixil porque le queda, o sea, aprendió los dos idiomas y a la vez el español, es trilingüe. Tiene una identidad muy fuerte respecto a su origen. Trabaja con atención a partos, utiliza el temazcal. Ella como comadrona en su jardín tiene plantación de plantas medicinales y nutricionales. Pero también tiene algunas dificultades con el servicio de salud que a veces no la reconocen como tal. Tiene siempre dificultades con los médicos cuando se trata de atención del parto. Ella vive en una comunidad muy lejana y pues tiene que caminar cuando le toca ir a atender a una persona que está embarazada. Sus barreras son el idioma, muchas veces el español lo habla bien, sin embargo a veces pues por las cuestiones que nunca no estuvo en la escuela, pues no lo habla del todo correcto, pero y de eso se burlan muchos. Utiliza su traje. También tiene un problema que ella siempre ha querido ser una persona que quiere participar en tomas de decisiones, pero en las, digamos, en las organizaciones comunitarias donde están muchos hombres no la dejan participar. Solamente eso pudimos hacer. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra historia de manera virtual que quieran leerla? Sí, doctora. Somos el grupo de, también trabajamos con Lucía. Estuvimos las compañeras Sishmucané, Mariola y María. Ahorita leo la historia. Adelante, Mariola. Historia de Lucía es una mujer quiché de 51 años, madre de 10 hijos. Su esposo desapareció durante el conflicto armado interno en Guatemala. Él se llamaba Agustín. Esto la llevó a migrar a Ciudad de Guatemala para cuidar a sus hijos y a su madre. Tuvo que aprender a hablar español porque no lo conocía. El racismo y la discriminación la seguían por todos lados, por lo que tuvo que también cambiar de ropa de diario de su comunidad, huipil y corte, por unas ropas occidentales. Se cortó el cabello largo, adaptándose finalmente a la cultura occidental por fuera. Sin embargo, jamás olvidó sus formas de ver el mundo. También fue adaptándose a las costumbres que en la capital se practicaban. Con mucho esfuerzo logró estudiar el nivel primario hasta graduarse al nivel diversificado, pero no encontró un empleo donde le reconocieran sus esfuerzos. Más bien, los prejuicios la reducían a los trabajos domésticos que podía ofrecer. Con gran esfuerzo y sacrificio logró poner un negocio con el cual sostuvo y sacó adelante a su familia. Hasta la fecha, Lucía sigue buscando a su esposo en los procesos de búsqueda de desaparecidos que se realizan en su pueblo. No pierde la esperanza de darle la sepultura a su cuerpo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra grupo que quiera leer su historia? Bueno, entonces si no hay ningún otro grupo, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver un poco que en esas identidades que cada quien hizo, porque realmente es un pedacito, un trozo de vida, para tratar de aproximarnos a cuál era esa identidad. Y vamos a ver que en esas diversas identidades vamos a hablar del género, o sea, todas las que hablan sobre Lucía, hablan de una calidad, alguna perspectiva muy interesante. Sí, estábamos hablando sobre Lucía o sobre, ¿cómo se llamaba la capitalina? ¿La capitalina? Carmen. Carmen, ¿verdad? Que realmente, aunque son dos mujeres, pues el género es muy, o sea, son dos mujeres, pero las perspectivas de vida son muy diferentes. Y entonces aquí vamos a ver precisamente, pues, diferentes posturas de identidad de acuerdo al estado civil, la nacionalidad, sus enfermedades y discapacidades, la profesión o el gremio, la religión, la constitución física, la edad, los estudios, el idioma, si es de un barrio o no, región rural urbana, las aficiones, ¿verdad? Nosotros pensamos, ¿qué iba a ser en Semana Santa esta persona? Tipo de familia, clase. Entonces, fíjense que realmente en la identidad cultural, pues juegan todas estas factores, todas estas características. Por eso, cuando nos piden, ¿y usted cómo se identifica? ¡Ay, qué difícil realmente!, ¿no? O sea, porque jugamos con todos esos factores que están alrededor. Esta es una pequeña introducción para que entonces empecemos a hablar sobre
el tema de hoy, que es la interculturalidad. Y vamos a hablar un poco sobre esto, para que nos quede claro, y después seguir retomando los siguientes módulos. Vamos a ver que hay una gran diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Por favor, como ahorita voy escasa de tiempo, yo les envío un link de un video para que ustedes vean en ese video, que dura 10 minutos. Cultural, que en un territorio hay diversidad cultural, ¿ya? Eso es a lo que se refiere en realidad la multiculturalidad, pero la interculturalidad pone en específico que como hay diversas culturas, lo que debe premiar ante todo es la igualdad de condiciones, ¿ya? Entonces, esa realmente es la diferencia entre multi e interculturalidad. Mientras una habla sobre la diversidad cultural, la interculturalidad nos está diciendo que es necesario ver la igualdad de condiciones, porque no es lo mismo ser una mujer indígena que ser una mujer ladina viviendo en la ciudad de Guatemala. No es lo mismo ser una mujer indígena de 50 y tantos años que una mujer ladina de 18 años, ¿verdad? Que era un poco lo que estábamos haciendo en esto. Vamos a ver entonces que el objetivo de la interculturalidad es que su intención directa es promover el diálogo entre las culturas. Eso es lo que persigue la interculturalidad. No solamente su reconocimiento y visibilización social, sino que también es esto. Porque ustedes, ¿qué ven en esa fotografía? ¿Alguien me puede decir qué piensan ustedes que está pasando en esa fotografía? ¿Qué hay en esa fotografía? Alguien del Ministerio de Salud, obvio, porque esto es así, ¿verdad? ¿Y de dónde es? No la escuché. ¿Quién? ¿Elena habló? Sí, lo que estoy viendo ahí creo que está en un taller donde se le está dando la atención con pertinencia cultural y al mismo tiempo igual el sistema de salud oficial está ahí presente. Creo que con ese objetivo de poder tener una atención con pertinencia cultural, enfocando la interculturalidad. Y Elena, ¿y usted cómo sabe eso? ¿Usted estaba ahí, Elena? Sí. Sí. Sí estaba ahí. No, okay. Eso es lo que estoy viendo, ¿verdad? Sí, lo que está estoy viendo. Porque estoy viendo ahí, me imagino que es una curandera la que está ahí, es que está en otra reunión aquí en la oficina. Y creo que se están conociendo las dos culturas, los dos sistemas de atención. Y pues eso es el enfoque que tiene el ministerio, a eso se está apuntando, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchos retos, pero ahí estamos y con el apoyo de todas las instituciones que tienen el mismo objetivo para una atención con pertinencia cultural. Creo que poco a poco lo vamos a lograr. Gracias, Elena. Ahora yo le hago una pregunta a los que están aquí. ¿Dónde creen ustedes que o sea, ya Elena dijo, es un taller, o ella piensa que es un taller. ¿Dónde creen ustedes que esté haciendo ese taller? ¿En qué lugar piensan ustedes que puede ser que se esté haciendo ese taller? De acuerdo a la foto. Ahí en la foto no dice, ¿verdad? Pero ¿dónde piensan ustedes que está eso? ¿En dónde se hizo ese taller? Si era un taller. Nada más se me ocurre como en el Quiché, en Chinique, está el centro de película. Pero me imagino que ahí, porque en otro lugar no creo que... ¿Por qué piensa que en otro lugar no se puede hacer eso? Porque no hay otra institución como la médicos de Estado. Todos ahí en Chinique. Puede ser también algún salón de hotel para...
Sí, porque se dan estos talleres, intercambios, donde se busca eso, la coordinación personal de salud de los sectores de salud de los pueblos indígenas. Muchas veces se hace la representación. Ellos no van a necesitar de la horizontalidad, para que no o incluso rechace el sistema de salud de los pueblos. Es vigente. Gracias. ¿Alguien más? Pero creo que también la experiencia de los sí. En donde se tiene su cama, tiene su muñeco como ser humano, ¿verdad? Para poderles enseñar que van a iniciar, que tienen una preparación de 10 meses para hacer estudiantes de primer. Es una escuela que está validada por el Ministerio de Salud y hacen estas actividades. Muy bien. Entonces, fíjese que la foto está... ¿Sí? Adelante. Tal vez la primera persona que opinó presencialmente, que está presencialmente, dijo en Chinique, porque ya existen las condiciones. El personal de salud ya está muy sensibilizado ante el tema de la atención con pertinencia cultural. Claro que hay más distritos también que ya tienen esa visión, ¿verdad? La atención con pertinencia cultural. Carmen. Bueno, muchas gracias. El objetivo de poner esa foto en ese objetivo fundamental era esto. Su intención directa es promover el diálogo y la relación entre culturas. O sea, que aquí estoy ejemplificando cómo esta persona del ministerio que está ahí y que está así y que está obviamente tomando una foto, se está interesando por una terapia aplicada por una mujer, que podía ser una curandora, que podía ser una comadrona, ¿ya? Entonces, aquí la idea es cómo realmente cuando esta persona se está poniendo en los zapatos de los usuarios, ¿ya? Entonces, realmente ese es el objetivo de todas las políticas de interculturalidad, tiene que ser eso, un diálogo y una relación entre culturas, donde la persona que es ajena a esa cultura se ponga en los zapatos de los otros para poder entenderla. Esa es la razón de poner ahí esa fotografía, ¿verdad? Pero sigamos entonces un poco hablando sobre lo que es la interculturalidad. Vamos a ver que, fíjense pues que para la interculturalidad vamos a ver que existen diferentes situaciones, hechos o variables. Por ejemplo, la diversidad. La definición del concepto de cultura, los obstáculos comunicativos como la lengua, las políticas poco integristas de los estados, jerarquizaciones sociales marcados, sistemas económicos que excluyen a diferentes sectores de la sociedad. ¿Cómo tenemos que jugar con todos esos factores? ¿Verdad? No es solo venir y proponer ese diálogo en igualdad de condiciones, sino que también tenemos que, si estamos pensando en hacer una política, tenemos que estar pensando en esos sistemas económicos excluidos que deberíamos de estar viendo, y también en quién ejerce el poder en esa comunidad. Entonces, todo esto nosotros tenemos que estar pensando en el momento de empezar a hacer y hablar sobre políticas interculturales. La interculturalidad tiene que ver con problemas comunicativos entre personas de diferentes culturas y en la discriminación de las etnias principalmente. Y obviamente entonces la mayoría de políticas interculturales, ya sean de salud, de educación, de acceso a la justicia, tienen que ver con tratar en primera instancia de ya no seguir discriminando a las personas. Ustedes van a ver, si ustedes van al acceso a la justicia, que muchas personas que no hablan el idioma quieren justicia y la justicia la quieren en su idioma. Ustedes van a ver que en las escuelas primarias los padres de familia quieren que se enseñe la lengua materna en los primeros grados y que los niños aprendan a escribir en su lengua, porque esa es la herramienta que va a evitar que su lengua ya no se desaparezca. Si yo leo bien y escribo en mi lengua, entonces yo, en mi idioma, entonces yo estoy contribuyendo con que no se desaparezca ese idioma. Entonces,
Cuando estamos hablando de interculturalidad en salud, cuando estamos hablando de interculturalidad en el sexo de la justicia, cuando estamos hablando de interculturalidad en salud, estamos tratando de visualizar esas discriminaciones que se dan para poder gestarlas de una mejor forma. Damos aquí varias definiciones sobre interculturalidad. Son las condiciones específicas para la interacción equitativa entre grupos culturales diferentes, cada uno con una verdad, una visión especial del mundo, o sea, una cosmovisión y un marco de referencia y paradigmas respecto a diferentes aspectos de la realidad. Otra definición, desde este planteamiento se presupone que no existe una verdad única, inamovible y permanente. Todos los paradigmas están en un continuo cambio y responden a diferentes aproximaciones de la realidad que difícilmente pueden ser absolutas. Vean pues que realmente son diferentes escenarios con los que trabaja la interculturalidad. Sigamos un poco con esto. Veamos un poco, otras definiciones. Las otras eran caracterización de la interculturalidad. Estas sí son dos definiciones. Por ejemplo, persigue valorar y conocer los conocimientos y culturas de los pueblos que componen el país para construir una sociedad justa e incluyente que respete los diferentes conocimientos ancestrales de los conjuntos sociales. Una definición. Otra definición. Es el proceso de convivencia en el que las personas, grupo e instituciones con características culturales y posiciones diversas conviven y se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en un contexto compartido. En esta relación reconoce al otro como un ser digno de ejercer todos sus derechos, valorando la diversidad como riqueza potencial. Entonces, ahora yo les pregunto, ya les dice la caracterización de la interculturalidad, 2 definiciones o 3 definiciones de interculturalidad. Ahora yo les digo, si nosotros empezamos a hablar de un proceso o de una política de interculturalidad, ¿ustedes creen que la forma en cómo se empiece a educar desde un punto de vista de la interculturalidad, que empecemos a educar a futuros ciudadanos guatemaltecos que estén pensando el acceso a la justicia, si empezamos a educar a los futuros guatemaltecos que tengan acceso a la salud, sería la que tenemos ahora? ¿Por qué no? Entonces, en la educación de ahora no hay igualdad de condiciones. No. Las condiciones de las escuelas, imagínense las condiciones en las que sus colegios privados o no es igual. Creo que sí, también hay una forma hegemónica que está predominando. O sea, en cuanto a la salud, se habla de lo tradicional, o sea, la medicina tradicional y la medicina como hegemónica, que es la que está. Ese es el saber y lo otro es otro saber, se dice. Como que si estuvieran en 2 categorías distintas, o sea, como que lo científico es lo que predomina, el paradigma occidental, lo oriental es como una segunda categoría, como lo menos válido, lo que, no sé, o sea, siempre está esa cuestión de la hegemonía como un sistema que está predominando y lo otro está como la periferia. ¿Y alguien que está en forma virtual quiere opinar sobre la pregunta que lancé? No. Ok, pero ¿sí escucharon las opiniones que dieron aquí? Medio. Por eso es que quiero que alguien que está participando en forma virtual
responda a la pregunta que hice. No. Bueno. Ahora, más allá del diálogo, de la interacción, de comunicación entre culturas, actores diversos autores más contemporáneos, como por ejemplo Walter Walsh del sur, plantea también la necesidad de superar algunos conceptos que hablan, puntualizan mucho en ese relacionamiento de culturas, de la interculturalidad, sino que ella llama la atención para que se aborde el tema del ejercicio del poder, el acceso a medios de producción, que son determinantes para lograr eso, cabalmente la igualdad de las culturas, desde la educación, desde la salud, etcétera, todos los servicios básicos, como mencionaban acá, hay distribución equitativa, no hay una distribución equitativa de los servicios públicos, por ejemplo, hablamos de salud, educación, pero miremos los dos hospitales más grandes del país, ¿dónde están? ¿Dónde están ubicados? Ni siquiera en un área periférica, uno de ellos, sino se concentra en acá, y así pasa. Es un ejemplo, pero pasa con justicia, con educación y con todos los servicios esenciales. Por eso es que hasta que no se aborden esos temas, la interculturalidad no se va a dar como se desea para todos y todas. Muchas gracias, Giovanni. Muy buena observación. Flor, había levantado la mano. Adelante, Flori, por favor. Así es. Claro, doctora, últimamente creo que medio escuché algo de lo que comentaron ahí, pues se ha establecido lo occidental. Prácticamente lo que nosotros, nuestra medicina maya, pues le dicen medicina alternativa, ¿no? Y no es alternativa, para nosotros es lo principal. Se ha adoptado lo occidental y se ha establecido, y ahora no se puede diagnosticar alguna enfermedad si no hay un examen hematológico, por ejemplo. Entonces, en esos casos, pues, urge que nosotros mismos retomemos eso, ¿verdad? Y que nosotros le demos ese valor, porque si seguimos aceptando solo lo que viene de otros lados, nosotros olvidamos eso, y las siguientes generaciones ni siquiera se van a enterar, ¿verdad? Entonces, no existe, pero sí nosotros aún podemos hacer mucho por eso. Muchas gracias, Flor. Bueno, vamos a continuar entonces hablando un poco sobre los elementos para entender la interculturalidad. Fíjense pues, la sociedad guatemalteca se han dado relaciones asimétricas, racistas, etnocentristas y de dominación. Estas niegan la capacidad humana, cultural, política y los conocimientos de los pueblos indígenas, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, se prioriza ante todo los conocimientos occidentales. Todos los currículum universitarios están hechos a la única verdad, que es el método científico del occidental. No hay ningún currículo de ninguna carrera que piense en los conocimientos que se pueden dar y que hay desde los pueblos, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que Guatemala han existido relaciones asimétricas, racistas y etnocentristas, porque no se toman en cuenta todos estos tipos de conocimientos. Es necesario, desde una perspectiva crítica, definir la interculturalidad como un proceso en construcción que demanda una transformación profunda de las condiciones estructurales e institucionales que determinan relaciones desiguales de poder entre personas, grupos, comunidades, pueblos en situación de marginación, exclusión y desventaja histórica, como ya lo había dicho Giovanni, ¿verdad? Y puso un ejemplo muy bien, que los hospitales más grandes están en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy verdadero de cómo es, si estamos pensando en hablar de una interculturalidad, en tratar de repartir de una mejor forma el acceso al poder y el poder que hay entre... que la sociedad ha sido, tenemos relaciones asimétricas, racistas, etnocentristas y de dominación. Vamos a ver entonces ahora, en ese sentido, la interculturalidad tiene 4 principios que cualquier política de interculturalidad debe de tomar en base esos principios.
De primero, el reconocimiento de la diversidad. Somos diversos, ¿verdad? Luego, el respeto a las diferencias. Somos diferentes y como somos diferentes nos debemos de respetar, debemos un respeto a esa persona que es diferente a mí. Y tenemos que tener en ese sentido relaciones equitativas y un enriquecimiento mutuo. Esto es muy importante. A mí, yo estuve trabajando en la Universidad de San Carlos hace algunos años, una política precisamente de interculturalidad. Nosotros en el IDEIPI trabajamos en esa política de interculturalidad, nos llevó un tiempo bastante, lamentablemente la encajonaron y el Consejo Superior Universitario nunca porque al final lo que tiene que hacer el Consejo Superior Universitario es avalarla para que esta política se lleve a cabo, pero ni modo, no les interesa, no les conviene que esto suceda. Pero ¿por qué les digo esto? Porque una de las personas que estuvo participando en esa política me dijo, y a mí no se me ha podido olvidar, ¿qué pasa cuando alguien que es diferente llega a un grupo? ¿Cuál piensan ustedes que es la reacción? Alguien que es diferente. Yo estoy muy cómodo aquí, pero alguien que es diferente se acerca a nosotros. ¿Cuál es la reacción que tenemos? Lo apartamos. Yo no sé por qué el ser humano, o sea, yo no sé, tal vez porque tiene que ver un poco con las cuestiones yo no sé, generalmente, cuando alguien que es diferente a nosotros, generalmente lo primero que hace es cerrarse, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver mucho con por qué es tan difícil, ese reconocimiento a la diversidad, ese respeto a las diferencias y esas relaciones equitativas, porque el ser humano se cierra, ¿ya? Por eso es muy difícil y se requiere de mucho cuidado poder trabajar con esto. Hablemos un poco cómo debería ser la interculturalidad como un proceso. El primero, inicia con relaciones de respeto, trato con dignidad y escucha, reconocimiento al otro como diferente a mí, que puede contar con un modelo distinto de percibir la realidad, facilitando un primer nivel de comunicación intercultural. Se pretende que poco a poco las relaciones interculturales se enriquezcan hacia el siguiente nivel. Entonces, lo primero es, si el otro es diferente, conocerlo. Eso es lo primero, ¿verdad? Es diferente, sí, pero ¿en dónde está esa diferencia? O sea, si nosotros no venimos, o sea, sabemos que es diferente, pero no nos acercamos a conocerlo, entonces, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Verdad? Luego, un diálogo horizontal que fomente la confianza y el empoderamiento, donde el que se cree ubicado en un nivel inferior logre una relación de igualdad con el que se cree de un nivel superior, para interactuar con igualdad de oportunidades, relación donde los dos ganan. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque en ese encuentro siempre va a haber uno que se va a crear superior, que es etnocentrista, con otro que se va a quedar inferior, que ha sido discriminado toda su vida, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante este diálogo horizontal que debe haber para poder realmente que haya un proceso intercultural. El tercer nivel es la comprensión mutua, donde se desarrolla la empatía como la capacidad de ponerse en los zapatos de otro. Yo lo conozco, escucho sus razones, pero realmente pongámonos en el zapato de los otros para entenderlo mejor. Solo voy a conectar aquí. Ay, gracias. Sí. Bueno, entonces, ese es el tercer nivel. Y finalmente, el nivel más avanzado del proceso intercultural es la sinergia, que es el resultado de la potenciación de varios elementos que, actuando de manera articulada, producen un resultado mucho mayor que la suma del efecto de los mismos actuando de manera aislada. 1 más 1 mayor que 2. Es el nivel donde más se valora la diversidad. Entonces, son 4 momentos importantes de poderlos aplicar. Veamos aquí, este es un esquema donde está y se resalta todo lo que, las 4 fases que tiene. De primero es el respeto, ¿verdad? Es un trato con dignidad y equidad como sujetos. Se escucha respetuosamente y libre de percepción de creencias. El reconocimiento de la otredad. El segundo es el diálogo horizontal. Es una interacción con igualdad de oportunidades,
un reconocimiento que no hay una verdad única. Esto es muy importante, ¿verdad? No hay una verdad única, hay varias verdades, hay varios caminos para llegar a la misma cura, y eso es lo que no entiende la medicina occidental. La medicina occidental piensa que es única y exclusiva y verdaderamente la forma en que ellos han desarrollado toda su tecnología, porque eso tampoco lo vamos a decir que no sirve. Claro que sí sirve, pero aquí lo importante es reconocer que son varios los caminos que pueden llegar a solucionar un problema, ¿verdad? Esto es muy importante. De luego la comprensión mutua, entendimiento del otro, un enriquecimiento mutuo. Si son varios los caminos, entonces los dos podemos aprender. O sea, este se va por aquí y yo me voy por aquí. Pero si los dos conocemos los dos caminos, los dos estamos aprendiendo sobre el otro, ¿verdad? Y luego la última que se dice la sinergia. 1 más 1, o sea, 1 más 1, como aparece ahí, es 2 o 2 como número 2, ¿verdad? Que quiere decir obtener resultados que son difíciles de conseguir de manera independiente. Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos contrarrestar, saben que ustedes que Guatemala tiene en América Latina la cuarta tasa de mortalidad materna más alta, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es cómo trabajamos con las comadronas para poder bajar la mortalidad materna, ¿verdad? Entonces, a eso ya estamos hablando de sinergia. En la última clase vamos a hablar de médicos descalzos y cómo médicos descalzos han logrado en Chinique por varios años que la mortalidad materna sea 0. Y eso es sinergia. Sí se puede. Eso es decirles, sí se puede hacer las cosas. Sigamos un poco otra vez con esto, que es, otra vez esta. Con la siguiente. Veamos que la queja constante es la percepción de los usuarios respecto a las actitudes de indiferencia, deshumanización, despersonalización y discriminación por parte del personal médico y de enfermería de los servicios de salud. O sea que vamos a ver, hablando ya la interculturalidad de la salud en el área de salud, siempre va a haber una queja de eso. Por falta de tiempo, puede ser en algunas razones, ¿verdad? Hay ya no se diga, falta de tiempo y un desgaste terrible con el coronavirus, que cada vez es peor a la gente acudir al ICS que está allí a enfermedades, acudir al ICS de enfermedades. O sea, es increíble cómo la gente hace cola en enfermedades, por ejemplo. Al ICS de enfermedad común, cómo la gente entra en un periodo de 7 de la mañana y logra conseguir cama a las 7 de la noche. Y para eso tiene que hacer una espera, pero a lo que yo voy es que la pandemia ha venido a complicar aún más este escenario. ¿Ya? Pero igual, obviamente, vamos a ver que hay actitudes de indiferencia, deshumanización, despersonalización y discriminación. A los pacientes y sus familiares no se les escucha y no se toma en cuenta sus opiniones respecto a lo que esperan de los servicios médicos. Señalan también que es común el maltrato y regaños ante las creencias y prácticas que manifiestan sobre la salud y la enfermedad. Esto sí es muy común y las madres saben muy bien, ¿verdad? Que no le van a decir a la enfermera que lo que hicieron fue llevarla a la vecina para que le hiciera sus 7 montes, para que le pasara sus 7 montes y le aliviara el ojo. Ella lo hizo, pero no se lo va a decir, porque ¿qué va a pasar con la enfermera? La va a regañar, le va a decir, mire, usted ignorante, ¿por qué está haciendo eso? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que nosotros generalmente vamos a encontrar en los servicios de salud, que todavía no están capacitados o condicionados para enfrentar a la población. Esto se ha expresado no solo respecto a los grupos indígenas y campesinos, sino también por mujeres, ancianos, personas con orientaciones sexuales diferentes, pacientes con VIH-Sida y con enfermedades mentales. ¿Ya? Estos son las personas como que tienen un montón de sesgos, ¿verdad? No, si el que intentó suicidarse, eso no es enfermedad, eso no es cuestión de la salud. O sea,
vamos a encontrar una gama muy diversa de discriminaciones en todo sentido. Entonces, vamos a ver que existen varias barreras para la atención en salud y vamos a ver que existen, cualquiera que ustedes trabajan en el área de salud, que hay barreras geográficas, que hay barreras culturales y que hay barreras económicas para el acceso a la salud. Eso es así. Hay varios estudios en salud pública sobre ese tipo de barreras. Pero aquí lo que nos interesa hablar un poco con respecto a la interculturalidad van a ser las barreras culturales. Las barreras culturales son las que se presentan desde la estructura de servicios y burocracia. Vamos a ver que existen diferentes tipos de barreras. La primera es la administrativa, ¿sí? Luego también tenemos en el establecimiento de salud, o sea, en el espacio propio, también vamos a encontrar cierto tipo de barreras. En el personal que presta los servicios, vamos a encontrar otro tipo de barreras y en la misma población usuaria. Entonces son 4 grandes barreras culturales que encontramos a la hora de brindar atención en salud. Hablemos un poco más sobre cuáles son esas 4 barreras. Bueno, de primero es la burocracia o la normativa. La forma en cómo se organiza, las formas de ejercer el poder, los programas, planes, normas, prejuicios, valores, la participación de los usuarios y el ejercicio de la ciudadanía de ellos. Vamos a ver que entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha visto la necesidad desde la firma de los acuerdos de paz, que por ley hay que cambiar, porque somos ya una nacionalidad con 4 pueblos y que es incluyente, y que la forma de brindar salud, justicia y educación no es suficiente como la que se venía practicando, hay que cambiar. Y entonces, si hay que cambiar, el primer procedimiento en esta burocracia es cambiar esa maldita burocracia. Y entonces aquí, precisamente, por eso es que la WASPI ha trabajado mucho en esto, en tratar de cambiar la burocracia, en tratar de cambiar los reglamentos. Entonces la WASPI ha empezado a hacer muchas guías, muchos manuales para la implementación de la atención integral materna y neonatal. Entonces vamos a ver que como esa gran burocracia es tan grande y nosotros empezamos a hablar de interculturalidad, entonces tenemos que empezar a decir, bueno, existen unos reglamentos de cómo actuar y en esos reglamentos entonces tenemos que normar cómo es esa interacción que se va a dar. Entonces, lo que solo quiero decir, que a veces gentes que no conocen lo que hace la WASPI, o sea, la unidad de atención de la unidad de atención a la salud e interculturalidad de los pueblos indígenas del Ministerio de Salud, o sea, ¿qué está haciendo la WASPI? Pues está haciendo mucho de la normativa burocrática respecto de eso. Cómo crear esos normativos para poder entender y aplicar una mejor forma la interculturalidad. Otra, el establecimiento o espacio de salud. ¿Qué miran ustedes en esa fotografía que está ahí? ¿Quién me puede decir de qué estamos hablando? ¿Qué se está fotografiando en ese espacio? Esto es un CAIMI, pero ¿qué es eso? ¿Alguien que está en forma virtual? ¿Quién me quiere decir qué es eso? Es una sala de parto con pertinencia cultural, el parto natural vertical. Gracias. Es una sala de parto con pertinencia cultural. ¿Y qué es eso? Una sala de parto con pertinencia cultural. Sí, eso es una sala de parto. Sí, es una sala de parto con pertinencia cultural. Jesús, dice aquí. No tiene todos los elementos que debería tener una Aquí sala de partos, pero trata. Ya. Pensé que era una escuela que dice doctora, ¿verdad? Pensó que era una escuela aquí, una persona aquí. Sí, porque pensé que era un escritorio. No, yo nunca hice una cosa así. Ok. A ver, Giovanni, explíquenos qué es lo que hay ahí, por favor. Porque como no conocen. Es una sala para atender partos natural. Sí. Normalmente. Si ven todos los elementos donde cuenta, pues se adapta, en este caso, a la cultura de la localidad. ¿Sí? Y son prácticas que han venido
creciendo como personas, pero tal vez nos parece extraño hoy en día, pero es lo que se ha ido perdiendo. Entonces se trata de recuperar y desde luego, ¿por qué no? Tener buenas instalaciones, servicios dignos para las mujeres y los ignorantes. Entonces, los banquitos, el colchón, las barras, todos los elementos que le dan vida a eso, a una sala de reflexión de parto natural. Claro. Y eso es lo que más me llama la atención, que las mujeres parten en cuclillas, no en camas. En cuclillas. Para eso están las barras, para ponerse en cuclillas, por eso están los banquitos, por eso están ese tipo de sillas, o sea, para partir en cuclillas. ¿Ya? Bueno, entonces, estos son algunos de los logros que lleva la WASPI, porque no van a creer ustedes que hay esto en todos los CAIMI. No, apenas están empezando a implementar, ¿verdad? Entonces, aquí, las funciones de los espacios. Aquí es muy interesante, ¿verdad? Porque ya que un centro de salud sea su espacio a que eso ocurra, ya es que estamos empezando a dar los primeros pasos, ¿verdad? No vamos a encontrar eso aquí en la ciudad de Guatemala, aunque deberíamos ya de estar pensando que aquí en la ciudad de Guatemala deberíamos de ser ya salas de parto vertical, ¿ya? Porque hasta gravitacionalmente es mejor dar un parto en cuclillas que en cama, ¿no? Eso, estaba yo leyendo que tiene que, también es una violencia, es parte de la violencia general, porque, o sea, la cama, cuando para el médico es hombre, le es más fácil jalar a la bebé, o sea, pero en este caso se está pensando en la mujer, que es la que está pariendo. Entonces también hay la cuestión de la violencia en la forma en cómo se maneja. Sí, aquí podríamos hablar un montón, ¿verdad? La violencia obstétrica que le están diciendo, ¿verdad? Exactamente, que se habla mucho y que la violencia obstétrica va desde preguntarle a la madre si quiere que se usen forceps, porque ni siquiera preguntan, cogen y ras. Eso, ¿qué acto más violento? Ni siquiera preguntarle a la mujer si quiere que se usen forceps, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar de la violencia a la hora del parto, pero sí es interesante, como les digo, que cuando estamos hablando de interculturalidad de la salud, estamos hablando de la función de los espacios, el aspecto y el diseño de los espacios en elementos como la señalización, el mobiliario, la dieta para enfermos, que esto es muy importante a la hora de hablar de interculturalidad de la salud, y los espacios para los niños y niñas, para el hospedaje de familiares y para la paz espiritual, que también acceso hasta capillas debería de ver. Todos son estos elementos que nosotros tenemos que estar pensando a la hora de hablar de interculturalidad. Y esta foto esta foto es la de aquí, que no sé por qué se me movió para acá, y hay varias. El prestador de servicios. Vamos a ver que yo tampoco no he visto nada más violento en mi vida que cuando se saca la muestra del cervix para el cáncer uterino, ¿no? Para mí es violento. Cuánto ha evolucionado la medicina y no han podido inventar otra cosa que no sea el introducir un hisopo para poder sacar la muestra. Con tanto desarrollo que digo yo, porque siempre las mujeres tenemos que ser las que más tenemos que ceder en este sentido. Por eso lo pongo como una foto, ¿verdad? El prestador de servicios. Las principales barreras que se presentan son la ubicación social y estatus de las personas. O sea, para mí es como que los hombres, pónganse en nuestros papeles, van ustedes a un médico, les dicen destápense, quítese sus calzoncillos y enséñeme. O sea, lo mismo para la mujer. Acuéstese, quítese las bragas y enséñeme todo, ¿verdad? Eso es algo muy violento realmente, pienso yo. La ubicación social y estatus de las personas, su capacidad y habilidades de comunicación, la capacidad de comprensión de códigos culturales de los usuarios y las usuarias, valores, prejuicios, condiciones de trabajo, formas de ejercer el poder, el idioma y la lengua. O sea, que el prestador de servicios tiene que tomar en cuenta eso también a la hora de estar pensando en esa interculturalidad. Las personas prestadoras interactúan con las y los consultantes en función de su propia cultura, formación profesional y de género, ¿verdad? Entonces, también al fin se vuelve una barrera cultural,
porque estas personas, pues prácticamente como lo hacen todos los días, entonces ya se vuelve algo cotidiano, ¿verdad? Pero es otro de las barreras que se presentan. Y por último, las barreras de los usuarios. Vean, por favor, lo que está en la imagen. En la imagen está el médico atendiendo a una mujer indígena. El médico le recomienda, debe tomar esas tabletas y todo va a ir bien. Entonces, la mujer está diciendo, sí, gracias, doctor, pero está pensando, no, disculpen, pero es que no me gustan las pastillas, mejor voy con la comadrona, ¿sí? Entonces, aquí es muy, muy importante, ¿verdad? Las barreras que tienen los propios usuarios, ¿verdad? No me gusta lo que me recomendó, yo voy a hacer lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Es otra de las cuestiones que también tenemos que afrontar en el momento de estar hablando la interculturalidad. La percepción de la salud y la enfermedad es diferente. La conciencia de derechos, conocimientos, ubicación social y experiencias negativas del personal de los servicios de salud también tiene mucho que ver en esa barrera que el propio usuario hace del prestador de servicio. El idioma, la lengua, la capacidad de comprensión de los códigos culturales del personal prestador de servicios de salud, prejuicios, normas sociales, experiencia reproductiva, sexual, laboral y ciudadana. Entonces, estas son las 4 grandes barreras que se presentan a la hora de venir a hablar sobre interculturalidad. Vamos a hablar entonces ahora un poco con lo que yo les decía. Entonces, en una educación formal, ¿qué es lo que pasa en la hora de un proceso de una educación formal? Entonces, ¿cuál es la actitud que se tiene? Yo sé. Y el niño, la comadrona, el operador de justicia, ellos no saben. Yo médico sí sé. Yo como maestra estudié, yo sé. ¿Ya? Ellos no saben. Entonces yo vengo y voy a informar y voy a capacitar al que no sabe. Y no lo escucho, porque así está hecho nuestro proceso educativo. ¿Sí? Este es el modelo educativo convencional que no se aplica y no puede funcionar cuando estamos hablando de una interculturalidad. Vamos a ver que el modelo educativo convencional parte de que el que enseña sabe y que el educando no. Este es el último receptor pasivo. El instructor informa y capacita, el alumno recibe y escucha. Como se parte de que el educando no sabe, el instructor no requiere escuchar nada. Es una relación vertical, muchas veces es autoritaria. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hablar cuando estamos hablando de la interculturalidad? Pues obviamente no tenemos que pensar ni actuar de esa forma. Veamos esta siguiente. Entonces, en esa misma actitud, como yo sé y tú no sabes, porque yo tengo un conocimiento previo, porque yo entiendo la realidad, yo sé cuáles son tus expectativas y yo tengo mi forma de comunicar eso. O sea, yo aquí, si yo estoy parada en estos 4 pilares, yo no estoy escuchando. ¿Qué es lo que no escuchamos entonces? El conocimiento previo que tiene el educando sobre el tema, sus expectativas vivenciales sobre el tema particular, tampoco la manera como se percibe y comprende la realidad, cómo entiende la salud y la enfermedad, qué expectativas tiene con esta acción educativa, qué espera de mí y por último sus códigos de comunicación. Entonces, al venir y poner yo todo esto, me estoy perdiendo de todo esto, que realmente un proceso educativo debe de partir de lo que la persona ya sabe o conoce sobre el tema. Entonces, si esto es así, veamos entonces, y si no escucho estos elementos, no se producen las siguientes consecuencias. Por ejemplo, hay una desvalorización y disminución de la autoestima cuando yo no escucho a la persona. Y eso dicen mucho las comadronas. Ay, a mí me pasó en Rabinal, una patoja de 18 años, pero estoy hablando ahí cuando yo fui a hacer mi tesis de unos 20 años atrás, una patoja
de unos 18 años que no hablaba, fíjese pues, Patoja, 18 años, que no hablaba achí, estaba con un pizarrón, con su marcador, y entonces vino y hizo, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la dieta de la embarazada. Y entonces yo vengo y las comadronas sentadas en el suelo, despepitando Pepita, ¿verdad? Porque hay que pasar el tiempo despepitando Pepita, y la señora ahí diciéndole la dieta de la comadrona. Para empezar, las comadronas, la mayoría de ellas no hablaban castellano, para empezar, ¿ya? Entonces, fíjense pues, estamos hablando de que aquí hay una desvaloración y disminución de la autoestima de la persona, ¿ya? O sea, ni siquiera me estoy refiriendo allá en el idioma que es como que alguien, que yo viviera este curso en francés, ¿verdad? Luego también hay una incomprensión mutua. Si yo no vengo y hablo y les empiezo a decir, bueno, ¿y ustedes qué piensan que debe comer una mujer que está embarazada? Empezando por ahí la pregunta, no es que venir y decir, empezando. Ah, entonces ya se sueltan las señoras, ¿verdad? Vamos a ver que también hay una resistencia e insatisfacción. Entonces muchas de las comadronas dicen, pero si ya qué aburrido, ¿qué voy yo voy a ir a la capacitación de comadronas? Si se me hablan en castellano. Y siempre me dicen que yo soy una chuca, que no me lavo las manos, y que insisten en 10 de las capacitaciones que tomo al año, 5 son sobre lavado de manos. No, pues obvio, estoy insatisfecha total, ¿no? Interpretación deformada de codificación aberrante, ¿verdad? Entonces al final vamos a ver que al final hay una ineficacia total del proceso. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cómo es un modelo intercultural? ¿Cómo debemos de pensar entonces de que cómo debería de ser? Entonces partimos de que yo sé diferente a ti. Yo tengo un conocimiento diferente al tuyo. Y tú sabes diferente a mí. Y entonces hay una escucha y un enriquecimiento mutuo. Si no partimos de ahí, nunca vamos a poder hablar de interculturalidad. Veamos entonces aquí, si yo escucho el conocimiento previo, el conocimiento vivencial aporta mucho. Reconocerlo trae como consecuencia dignificación. O sea, yo estoy reconociendo que esta persona sabe. Y como sabe, la estoy poniendo en ese estatus de poder que tiene esa persona. La comadrona ha sido designada por la comunidad para ser comadrona. Y esa es una dignificación. Yo estoy hablando con mujeres que están empoderadas y que saben. Luego, comprensión de la realidad, comprensión mutua y apropiación de nuevos conocimientos, ¿verdad? Si entonces viene la comadrona y me dice, sí, la dieta de la embarazada, nosotros nunca vamos a sugerir que coman cosas frías, porque entonces se van a enfermar, o sea, el niño va a nacer ya con problemas en los bronquios, porque solo comió cosas frías. Ah, bueno, ¿y qué son cosas frías? Veamos los niveles nutricionales que hay en esas cosas frías y tratemos de hacer entonces una apropiación mutua de qué es lo que le debemos de dar a la mujer embarazada. Sus expectativas, gustos por aprender y compartir, ¿verdad? Si nunca empezamos a hablar de que las comidas se clasifican en fríos y en calientes, entonces tenemos que empezar a aprender y compartir de lo que saben cada uno desde su punto de vista. Y vamos a ver que hay códigos de comunicación e interpretaciones acertadas en ese sentido. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo de este modelo educativo intercultural. Y tiene que ver un poco para que vean lo difícil que es. Fíjense pues que el concepto de microbio se conoció en el siglo XVII por este señor que se llama Anastasio Kircher. Él fue el que inventó el microscopio y por eso se dio cuenta que había un microbio en el siglo XVIII. Sin embargo, esta propuesta no fue atendida por la Academia Médica Europea, la cual consideraba una teoría causal basada en los humores, ¿ya? Para el siglo XVII decían que la enfermedad se daba por los humores, que existían 4 humores
y que estos 4 humores eran afectados y entonces así venía la enfermedad. No que propusieron que él tuviera razón. Estoy hablando del siglo XVII. Sí, claro. Bueno, vamos a ver que hasta en 1843 el médico Ignaz Fubor Semelens presentó en la Academia de Viena la tesis que explicaba que las muertes por fiebre puerperal que sufrían las mujeres, consideró que estudiantes de medicina que en la mañana habían practicado autopsias y que en las tardes atendían a estas mujeres eran las causantes de fiebre puerperal y podía ser explicado esto por los microbios en sus manos, lo cual podía ser prevenido con el lavado. Sin embargo, la ciencia médica consideró ridículas estas observaciones y se burló del señor. El desprestigio fue tal y lo afectó tanto que murió 4 años más tarde en un asilo para pacientes. Entonces, ¿qué pasaba? Iban a ver los muertos, no se lavaban las manos. Entonces, entonces fíjense, pues estamos hablando del siglo XVII, nos pasamos al siglo XVIII y vamos a ver solo hasta cuándo se reconoce esto. Vamos a ver aquí que no va a ser sino hasta que los investigadores, los aportes de investigaciones como Pasteur, Koch y Lister lograron que por fin la Academia de Medicina reconociera los microbios como causantes de la enfermedad en 1870. Sin embargo, fue hasta inicios del siglo XX cuando se tomó la forma de educación higiénica. Pasaron casi 300 años para que la ciencia médica reconociera los microbios. 300 años. Entonces aquí ya vemos que ya se empiezan a lavar las manos a la hora de la operación. Si a la medicina le costó 300 años entender lo de los microbios, ¿cómo piensan ustedes que en una capacitación a comadronas que dura 4 horas, estas mujeres no entienden? Este es un ejemplo que yo pongo para poder entender un poco mejor esto. Si es que logro bajar aquí. Dios, ¿dónde voy? Aquí. Entonces, se pretende que la población indígena y rural comprenda este concepto en pláticas institucionales de 3 horas. Los resultados son poco eficaces. En el caso de las poblaciones indígenas, esto se complica porque no existe la abstracción de lo extremadamente diminuto, así como muchos conceptos y definiciones que pudieran considerarse comunes en ciertos grupos sociales, como el caso del concepto de microbios. Es una categoría conceptual que muchas poblaciones no han desarrollado. Entonces, si a las medicinas le costó 30 años, ustedes no van a pretender que en una comunidad con gente que tiene muy poca educación, trate de entender este concepto en 3 horas, ¿verdad? Entonces, como esto es así, vamos a ver que existe ahí a la hora de estar hablando de cuestiones interculturales, vamos a ver que existe un conflicto de valores. Porque entonces, al final, ¿quién tiene la verdadera razón? ¿Verdad? Pues los conflictos de valores tienen que ver con lo que creemos, entendido esto como un sistema compartido cuyas pautas motivan actitudes, conductas y acciones. Estos conflictos se originan desde las culturas, las tradiciones, la moral, la religión, los dilemas éticos, la identidad personal, las creencias básicas y las posiciones ideológicas. Estos conflictos de valores se producen frecuentemente entre personas y grupos con diferentes culturas y percepción del mundo. En la mayoría de las situaciones, las partes no se abren a la negociación porque perciben que sus principios y verdades son afectados. Generalmente se impone la posición dominante y poderosa ante las otras. Esto sucede mucho con la medicina, ¿verdad? Yo desvaloro totalmente lo que tú me puedas decir de lo que es el cuerpo humano. Tu idea de que en esta parte tú no la puedas nombrar como estómago, tú no puedas nombrar como vesícula, es totalmente intolerante, ¿verdad? Entonces, veamos aquí cómo se debe hacer el manejo de estos conflictos. Bueno, entonces, sí, aquí se trata no de imponer, sino de ganar.
No se trata se trata de escuchar, ¿verdad? Y al final de perder. O sea, yo tengo la verdad, tú tienes creencias o mitos. Impongo y notifico y ceder. Un poco, aquí es esto. Yo creo diferente a ti y por eso vamos a ganar. Y tú crees diferente a mí. Entonces, una solución del problema es escuchar y entendimiento mutuo. Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar también en el manejo de los conflictos. Veamos entonces el caso de San Marcos en la Laguna. ¿Alguien conoció qué pasó en agosto del 2009 en San Marcos en la Laguna? ¿Alguien ha escuchado? Fue algo que sonó en un matutino. ¿Alguien tiene una idea de lo que pasó en esa comunidad? No sé si usted toca, pero este es en Atitlán. Sí. ¿Fue donde desapareció una especie? No. No, por eso de... No. ¿Qué pasó en San Marcos en la Laguna? Así, muy rápidamente. No. Ha pasado muchas cosas ahí. Fíjense pues. El matutino despliega la noticia así. Ceremonia maya rescata del suicidio colectivo a más de 50 personas. Y lo leo. Carlos está poseído, decían en el pueblo. Y con él ya eran al menos 4 los que se comportaban de igual forma. Caminaban sin saber quién les guiaba los pasos. Poco a poco, muchos de los residentes empezaron a sufrir trances. Parecía que malos espíritus se adueñaban de sus cuerpos y les obligaba a hacer cosas anormales. Estaban poseídos 1, 2, 3 o hasta 8 horas seguidas. Se envió un grupo de médicos del ministerio para controlar la situación. Eran varios jóvenes que estaban sucediendo. Según Carlos, el que estaba poseído, los espíritus que se colaron en su cuerpo lo controlaban como si fuera una marioneta. Porque se olvidaron de nosotros, le cuestionaban. Pero cuando Carlos tenía idea de quién eran, nunca antes había visto sus rostros. O sea, que un espíritu le cuestionaba, ¿verdad? Y decía, porque se olvidaron de nosotros. Cada día había al menos uno nuevo, un poseído nuevo. Después de mediar las razones del ataque sobrenatural con el pueblo, sus habitantes llegaron a una conclusión. Al construir un muro en la iglesia católica en febrero, los albañiles habían hallado una osamenta, un cráneo corroído por los años de entierro y unos huesos desperdigados. Habían despertado a un espíritu, ¿sí? Y eso es lo que llegó el pueblo a decir, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, se derribó esa iglesia, ahí encontraron unos huesos y esos huesos los quitaron. Son 48 registrados, confirma Hilda Cholotío, la enfermera del centro de salud. Les hizo prueba de sangre, les tomó la temperatura, presión y no había nada extraño. El ministerio envió un grupo de 14 profesionales, psiquiatras, psicólogos, una ingeniera ambiental y varios médicos. Su misión era saber qué estaba ocurriendo. Los pobladores, por su parte, también buscaban ayuda. Le pidieron al padre que diera una misa en el cementerio. La misa empeoró la situación. El espíritu se les metió a otras personas. Debe haber algo que les dé alucinaciones. Era la hipótesis que manejaba la señora del centro de salud. 5 de los casos fueron trasladados al hospital de Quetzaltenango. Los diagnosticaron sanos. Es algo sobrenatural. Concluyeron que era algo sobrenatural. San Marcos la Laguna estaba en pánico. Ya habían pasado por ahí curas, pastores evangélicos y un catálogo de médicos de todas las especialidades y nadie consiguió minimizar el problema. Vamos a ver entonces aquí. Entonces dijeron que ellos iban a solucionar el problema. Llegó hasta una antropóloga a ese lugar, la afinada Elba Viator, y les dijo, ¿saben qué? Ustedes los médicos mejor retírense. Nosotros vamos a ver cómo solucionamos el problema. Y entonces lo que decidió todos los comunitarios es que llegara un consejo de Mayoab, o sea, varios sacerdotes Aquijab,
Hicieron 4 ceremonias y 4 ceremonias bastaron para resolver el problema. Los sacerdotes lograron contarlo con las almas entrometidas en los cuerpos de los pobladores y descubrieron algo impresionante. Eran sus ancestros asesinados durante la colonia. Lo primero que hicieron fue estudiar la situación. Los psiquiatras decían que era por estrés, pero pudimos darnos cuenta de que no era nada de eso. Tampoco estaban endemoniados como decían los religiosos. Las posesiones eran un intento de comunicación de los ancestros que estaban ofendidos porque los habían olvidado. Se fueron a enterrar los huesos sin hacer un ritual, que eso dentro de la cosmovisión maya es muy importante, ¿verdad? Despertaron sus almas y hacerlas volver a la otra dimensión solo era posible a través del diálogo con los ancianos. Y la cama volvió al pueblo. Es un ejemplo que está documentado, que ustedes lo pueden leer en siglo XXI, en agosto del 2009, que es cierto. Llegaron médicos, llegaron curas, y lo único que lograron salvar a esos 50 jóvenes fueron este tipo de ceremonias. Entonces, estamos hablando ahí de una interculturalidad, de entender todos los contextos que se dan para poder resolver un problema de salud. Ahora quiero llegar también a otro ejemplo de interculturalidad aplicado a un hospital. Y para eso me voy a dejar de compartir la pantalla, voy a buscar dejar de compartir, voy a buscar yo tenía por aquí ya listo aquí tengo ya listo, este no es este. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla para poderlos presentar el video. Compartir pantalla, y aquí tenemos a y lo compartimos. Y entonces voy a quitar esto de aquí. Y vamos a ver este video. Ok, voy a minimizar esto y continuar con la presentación. Okay. Vamos a compartir y vamos a revisar la presentación. Bueno, este video que ustedes vieron, el hospital está ubicado en Geselechan, en la península de Yucatán.
¿verdad? Es un estudio que hizo el doctor Roberto Campos Navarro y que es el empleo de hamacas en un hospital rural del suroeste de México. Y lo primero era obvio que el uso de las hamacas en la península de Yucatán forma parte, es parte del mobiliario que hay en las viviendas rurales en todos los espacios urbanos. Entonces, si era algo que se usa en todas las casas, ¿verdad? Porque si la mayoría de población es de ahí, pues ¿por qué no usar las hamacas? Simple y sencillamente. Él hizo todo, él es, además de ser médico, es antropólogo. Hizo todo el estudio, ¿verdad? Y parte del resultado de ese estudio que él hizo para que aquí sí me interesante porque quien apostó por eso fue el IMSS, o sea, el Seguro Social Mexicano. No fue el Estado, sino que fue el Seguro Social Mexicano el que aceptó esto. Entonces, aquí aquí vemos pues a Roberto Campos Navarro haciendo la investigación, a las mujeres que acaban de tener parto, están en sus hamacas, y este es el hospital del IMSS, del Seguro Social de Yucatán, en México. Él, entre una de las, porque es un estudio que se hizo, explicó que las principales causas de ingreso hospitalario correspondían a múltiples procesos centrados en las mujeres. El puerperio, la salpingoclasia, o sea, la ligadura de las trompas, el puerperio, el legado uterino y la hernioplastia. Entonces, de acuerdo a esto, pues entonces se hizo todo un estudio para que aceptaran el uso de estas hamacas, ¿verdad? Entonces, y aquí lo que me gusta muchísimo del video es, nosotros respetamos lo de la mayoría de la comunidad. Si la mayoría de la comunidad está acostumbrada a eso, nosotros tenemos que escuchar a lo que la mayoría de la comunidad está acostumbrado. Y eso es lo que debe de darle prioridad. No a otra vez a la actitud cómoda del médico, ¿verdad? De usar la cama, sino que de usar las hamacas. Entonces, este es un pequeño ejemplo precisamente de un estudio y de cómo realmente la interculturalidad puede llegar a ejercerse, a que sea un hecho real. Veamos un poco entonces las conclusiones de todo el día de hoy a las que se podríamos llegar. En primer lugar, en el modelo médico convencional, los conceptos sobre cómo las enfermedades se transmiten de unas personas a otras se basan en el estudio de factores biológicos, químicos y físicos. Son varios los caminos que se puede recorrer para poder dar cura. La medicina occidental se basa en factores biológicos, químicos y físicos. En cambio, en el modelo conceptual tradicional de origen indígena, los elementos que explican la transmisión de las enfermedades se encuentran en los conceptos como el mal viento, el desequilibrio frío-calor y el rompimiento de la armonía familiar, social, divina y naturaleza. O sea, la forma de entender la enfermedad es diferente. Los caminos que nos llevan a curar la enfermedad son diferentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de armonizar los dos modelos, porque no se trata de imponer uno sobre el otro, sino que trabajar conjuntamente para una mejor atención hacia la persona que lo está buscando. Eso es la interculturalidad de la salud, no es nada más que eso. Se trata de marcos conceptuales muy diferentes que dificultan la comprensión hacia ambos lados del proceso comunicativo. O sea, si no entendemos, no tiene que haber una falta de comunicación. La comunicación debe ser primordial para poder entender esto. Otra de las conclusiones es cuando se tiene arraigado fuertemente un modelo conceptual, resulta difícil entender y aceptar nuevas ideas que partan de un marco de conceptos diferentes con sentidos distintos, más aún si no existe algo con lo cual comparar y confrontar. Es muy difícil que la gente realice acciones que no entiende o a las que no encuentra sentido. Por eso quiero concluir entonces el día de hoy, ¿verdad? Si estamos hablando de interculturalidad de la salud, nos estamos refiriendo a todo esto. Entonces yo dejo aquí un espacio de unos 10 minutos para cualquier persona que quisiera intervenir,
que quisiera dar a conocer algo, como por ejemplo lo que sucedió en San Pedro La Laguna, no, era San Marcos La Laguna, cuestiones que definitivamente la biomedicina no da soluciones a ese tipo de problemas, ¿verdad? Que tiene que ver más en dónde me muevo yo, en qué creo yo y cómo se enferma mi cuerpo. Pues entonces dejo este espacio para cualquiera que quiera intervenir. Bueno, pues yo quería compartir con ustedes algo que también le sucedió a una compañera, puesto que también es por eso de que en nuestras comunidades relacionamos mucho la culturalidad con la medicina que siempre usamos. Pues a ella le dolía una parte del estómago y pues ella comúnmente no consulta mucho lo que son las comadronas. De hecho, ella fue a sacarse unos exámenes y le dijeron que tenía cáncer y que le tenían que, pues, operar. Pues esto la alarmó bastante y fue cuando me comentó y yo le dije que, pues, acudiera a visitar a una comadrona. Dada que la comadrona, pues, también es una guía espiritual y, pues, ella fue la que, pues, la trató, le dio la medicina pues natural. De hecho, ella pues al momento de, para no hacerle largas, recibió todo el tratamiento, ya no, o sea, tuvo eso de que el médico le decía que ya estaba en una fecha que tenían que operarla, pero que ella no quería. Entonces ella siguió yendo con la comadrona, siguió el tratamiento, los masajes que ella le tenía que hacer, pero sobre todo la medicina natural y lo espiritual. Al momento de que ella pues ya se sentía mucho mejor y ya no tenía molestias, pues ella acudió al médico para que le hicieran nuevamente los exámenes. Y pues ella quedó sorprendida porque me decía de que ni siquiera el médico creía de que ella ya no tenía esa molestia que le habían detectado al principio. Entonces, creo que es parte también de lo que a veces nosotros o muchas personas no creen en la medicina ancestral y la espiritualidad que se conjuega para poder estar nosotros con una salud y que por supuesto no debemos de olvidar y que también es por ello de que también agradezco este espacio a la doctora, a la universidad, porque nos fortalece en sí para poder transmitirlo a las nuevas generaciones y ya que es muy importante como parte de nuestra identidad cultural de nuestros pueblos originarios. Gracias. Vamos a ver, aquí tienen varios de la mano levantada. Sara García, después Jimena, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Perdón que no ponga la cámara, pero no sé qué le moví ahí, que no se puede habilitar. Es que yo pues estoy aquí, yo la verdad he trabajado poco con pueblos mayas, pero sí he trabajado en algunas áreas. Yo soy capitalina, ¿verdad? Con esa formación que dice la doctora de la universidad, donde no le enseñan nada a uno y todo eso lo he ido aprendiendo ahí en el camino. Pero sí me interesa mucho conocer, respetar y aprender de toda la cultura, ¿verdad? Sin embargo, y estoy abierta a conocer todas esas maneras de proceder en cuanto a la salud y enfermedad y por eso estoy aquí. Sin embargo, también me topo con aquellas cuestiones en donde, por ejemplo, en temas yo trabajo poco para esos temas, pero sé que así pasa. En temas de planificación familiar, por ejemplo, ¿verdad? Están aquellas barreras de no querer aceptar ciertos abordajes, ciertos temas,
A muchas veces incluso he escuchado el comentario de las mujeres siempre tienen que estar embarazadas y no nos sirven para nada, ¿verdad? Y hacen cuestiones así que uno dice, no, es que también la identidad de la mujer es otra, ¿verdad? No solo para tener hijos. Entonces yo me tomo con temas así, por ejemplo, ¿verdad? En donde uno dice, no, eso sí, de plano no está bien. ¿Cómo lo abordo? ¿Verdad? ¿Cómo lo abordo? Si eso sí, definitivamente no solo atenta contra la vida de la mujer, contra la cantidad de hijos, tal vez personas de muy escasos recursos que no pueden mantener tantos hijos, ya estamos atentando con todo un sistema social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se abordan esas cuestiones, verdad? Muchas gracias. Gracias, Sara. Jimena, después Felipe y Pedro, que también levantó la mano. Perdón, moví algo aquí en la computadora, una disculpa. Gracias por la palabra. Pues creo que ha sido como una explicación interesante en la parte de la interculturalidad, pero creo que hace falta todavía un gran camino por recorrer, ¿no? Porque si bien Roberto Campos ha hecho esta parte de las hamacas y generalmente está trabajando, por ejemplo, en el Tutunacú, en la zona de Veracruz, de México, hay otros en la realidad y en la práctica. Hay todavía muchísimas brechas, sobre todo en la parte obstétrica. Ahorita está una norma que también les quieren imponer a las parteras, que los quieren ajustar a servicio de salud, en un discurso que está totalmente culturalmente diferente al de ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con derechos humanos, derechos culturales, y es un camino que se debe seguir trabajando y también que se respeten los derechos, ¿no? De las personas que lo están trabajando. Y en otro caso, pues también hay círculos virtuosos donde se unen estas medicinas, ¿no? Bueno, yo les voy a platicar algo muy rápidamente. Yo tuve un tratamiento que me detectan miomas, pero lo hace una sobadora. Jamás en la parte de un ginecólogo con un ultrasonido. Entonces, todo mi tratamiento de la parte espiritual, emocional, lo estuve llevando a cabo con mujeres, porque tiene que ver este proceso con nuestra relación con nuestra parte femenina, ¿no? Y pues bueno, ya llego al final, pues hay un punto donde ya no podía ser tratado con medicina tradicional, sino que tuvo que haber una cirugía, pero de tal manera que caminé 3 años con estas mujeres, que tuve un proceso muy, pues ya mucho más tranquilo e incluso buenos pues resultados a la hora de la cirugía, ¿no? Entonces, creo que esta parte de los círculos virtuosos podemos mirarlos también, no como cuestiones alejados. Hay también diálogos horizontales que se pueden dar y creo que esta pertinencia del equilibrio mismo que nos narran en la medicina tradicional se tiene que dar bajo estos ámbitos, ¿no? Y disposición y apertura al diálogo, siempre que haya estas cosas tan básicas como la honestidad, el respeto, la tolerancia, pues lo básico, ¿no? Creo que no es como tan complicado y sobre todo mirarnos como iguales, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es mi comentario. Gracias. Muy bien. Dijimos a Felipe y luego Pedro. Sí, buen día. Yo solo quería comentar, o sea, de una experiencia, ¿verdad? Como hace ya 5 años. Que bueno, había un paciente que es de aquí, de un municipio cercano a Chinique, ¿verdad? Entonces, o sea, lo capturaron, fue a la cárcel, estuvo varios meses en la cárcel porque supuestamente su error es con trastorno mental y que golpeó y macheteó al papá y a la mamá, ¿verdad? Entonces fue a la cárcel, pero no hablaba el idioma, o sea, bien el idioma castellano, ¿verdad? Entonces solo se explicaba en quiché y trata de explicar, pero nadie lo entendía. Que después tomaron la decisión que mejor, yo creo que es un trastornado, ¿verdad? Un problema mental, entonces mejor los jueces mejor prefirieron mandarlo al hospital Federico Mora, porque es un loco, es un trastornado, entonces lo mandaron por allá. Ya está en el hospital, pues igual los médicos, los psiquiatras no encontraban ni qué hacer porque todos los resultados de los exámenes que le hacían, pues no da, o sea que no encuentran qué es lo que tiene. En ese entonces, Médicos Descalzos teníamos como una coordinación con residentes del hospital psiquiátrico, o sea, del hospital Federico Mora.
Entonces nos llaman como para decir, mira, tenemos un paciente y no sabemos qué hacer, porque no podemos proceder al tratamiento porque no tiene nada. Pero nos mandaron acá por parte de la cárcel porque igual no encuentran ni qué hacer. Échenos la mano aquí, pues entonces Elvira y yo pues tuvimos que viajar al hospital Federico Mora y encontramos a este muchacho. Y en el momento de hacer la consulta con el CITE, ¿verdad? Y sus nahuales y todo, le encontramos de que el problema no era él, era papá y mamá. Le preguntamos, pero entonces, ¿cuál es el problema? Nos comenta que este muchacho, pues, al principio fue a trabajar en corte de caña. Ganaba dinero y se lo mandaba al papá y a la mamá. Luego, unos días después, se fue para Estados Unidos a tardar como 3 años allá y mandaba todo el dinero a papá y a mamá para que lo guardaran o al menos que le compraran un terrenito y una casa. Y resultó que cuando regresó el muchacho, pues el papá ya no le quería devolver ni un centavo, ni devolver la casa, ni devolver el terreno, porque una vez que está a nombre de él, del papá, pues que el muchacho se olvide de sus propiedades, del dinero. Entonces ese muchacho, pues ni modo, pues se enojó, pero así, muy enojado al principio, lo dejaba así. Desde que llegó un momento que empezaron como a tomar, ¿verdad? A tomar licor. Y el muchacho le pidió al papá, al menos regálame un cigarrito, como de mi dinero que te había mandado, un cigarrito nada más. Y fue el papá cuando le empezó a golpear, mira, aquí está tu cigarro, lo golpeó. Entonces empezó el problema, ¿verdad? Entonces, ya cuando los psiquiatras que estaban a cargo del caso del paciente en el hospital Federico Mora se dieron cuenta, le comentamos todo lo que pasó. Eso no lo sabíamos nosotros, pero ¿cómo hicieron ustedes como para llegar a entender que eso es el problema? Bueno, primero con la consulta con el CITE y el Nahual, ¿verdad? Segundo, porque nosotros le platicamos en su propio idioma y él con toda confianza nos comentó. Y el muchacho decía, no, yo no les he contado a ellos porque ellos no me entienden. Creen que sí, cuando trato de explicar, o sea, más que creen que estoy mintiendo. Entonces, lo que sucedió es que el encargado de los médicos, de los residentes, tuvieron que buscar al papá y a mamá para que fueran a recoger el muchacho, porque no tiene nada, tienen que ir como a traerlo del hospital y reiniciar un nuevo proceso de vida. Eso es una experiencia que igual pues que nosotros hemos tenido con pacientes en estos casos. Y gracias. Bueno, muchas gracias. Pedro acaba de poner que se tuvo que retirar, que era quien había levantado la mano. No sé si alguien quisiera compartir algo más. O de aquí. Buenas tardes. Adelante. Bueno, soy Antonieta González de Pazón, Calchiquel. En el desempeño medicinal que hemos tenido, pues sí se presentan todos esos tipos de casos que esos casos que usted mencionó. Y creo que estos espacios son fundamentales, sobre todo la temática del día de hoy, para que toda la juventud y todos los que estamos interesados, ¿verdad?, en ampliar nuestros conocimientos sobre la temática de salud, pues ampliemos esa gran riqueza que existe no solo en Guatemala, sino en otras partes del mundo, y que tengamos la capacidad de respetar y visualizar todas aquellas formas de observancia del universo y de la vida, y por lo tanto la manera en que se aborda toda esta problemática de salud. Creo que desde distintos ángulos podemos observar cómo las distintas culturas tienen su propia manera de tratar el tema de salud, y los que estamos, digamos, vivenciando nuestra cultura, practicamos todas estas formas de vida. Y creo que lo que no existe en nuestra cultura es la teorización, porque no se escribe lo que se vive.
Y en base a esto, un caso similar al de Felipe, por ejemplo, me tocó que atender y igual con trastornos mentales según la cultura occidental. Y luego de hablarle a la chica, era una señorita, hablarle en su idioma, el primer acercamiento, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico, la conversación, la confianza. Lo que expresó fue que ella quería tener novio y tenía pretendientes y sus papás no se lo permitían. Y en base a esto es que ella pues mostró un descontrol emocional y llegó también al hospital de psiquiatría, ¿verdad? Y le administraban ya medicamento, los papás ya muy preocupados. Y al final, luego de conocer su caso, lo que hubo que resolver es la relación entre papás e hija. Hacerles entender que es parte de la naturaleza humana que los hijos tengan su pareja y que a ella la habían destinado como para ser cuidadora de los papás en su vejez. Y ella no quería eso. Entonces era un trauma mental, emocional, era un disgusto entre padres, ¿verdad? E hija. Y luego de haber resuelto esto, pues sin medicamento, tuvieron que regresar a la paz, ¿verdad? Y hacer entenderle a los papás. Entonces la terapia no solo es con el paciente, sino también con las personas involucradas en su entorno, porque desempeñan un papel fundamental. Y eso requiere, por ejemplo, una sesión de terapias consecutivas. Hacerle entender a la familia que en una sola terapia esto no va a ser suficiente y que va a ser suficiente dependiendo de las emociones, ¿verdad? De las emociones del paciente, de la capacidad de entendimiento de la familia. Y luego, pues, regresó la paz, la señorita finalmente se casó, ahora tiene una familia, tiene hijos y no tuvo esquizofrenia. Fue que se tuvo que atender la cuestión emocional y sentimental. Entonces, creo yo que como les digo, los que estamos involucrados en el tema de salud desde nuestra cultura, no podemos luchar, digamos, contra el sistema. Simple y sencillamente hay que impulsar estos espacios. Por lo tanto, doctora Mosquera, pues felicitaciones. El diplomado es en realidad, lejos de buscar el diploma, ¿verdad, compañeros? Porque creo que eso es lo fundamental. La verdad es que lejos de resolver las tareas y obtener el diploma final, lo más importante es entender la lógica de vida, de salud que se maneja en nuestro país, y lo más bello es poder ayudar a quienes lo necesitan. Y luego, pues bueno, si nos da tiempo, no es que menospreciemos la metodología de realizar tareas, porque en la universidad así es, ¿verdad? Si no hacemos las tareas, no ganamos. Pero acá lo que ganamos es un gran aprendizaje de respeto entre las culturas, de entender, por ejemplo, con la primera exposición en el tema de discusión si es apropiación cultural o no, es muy difícil entenderlo, yo lo sé, pero las que tejemos, por ejemplo, tejemos símbolos y signos dentro de nuestro tejido. Y cuando tejemos también sanamos. Y lo que sucede es digamos, algo incomprensible cuando vemos que nuestros tejidos están despedazados. Es como despedazar un libro, ¿verdad? Querer despedazar un libro para armar otro. Entonces, desde otra lógica. Y es así lo que sucede de igual manera con todos los conocimientos. Lejos que sea apropiación cultural o la discusión que se vaya a dar, de igual manera existe, por ejemplo, el plagio en cualquier escrito. Debemos citar de acuerdo a normas APA, extraer un pensamiento y citar. Si es una entrevista, sabemos cómo citar la fuente. De la misma manera sucede con todos los conocimientos.
y las ciencias en nuestra cultura. Entonces, cuando se elabora, por ejemplo, una pieza distinta con un pedazo, ¿verdad? Un lienzo de corte nuestro y puesto como mantel, es inconcebible la idea que un huipil esté puesto como mantel cuando ese huipil tiene otro objetivo. Es la piel nuestra que está despedazada, hecha un saco, ¿verdad? Y sin el nombre de la tejedora. Entonces, ahí es cuando vemos cómo desde la perspectiva nuestra, que al elaborar un lienzo de tejido para nosotros es un libro. Un lienzo es la mitad de un libro. El siguiente lienzo es el complemento del libro completo. Y ese libro a nosotros nos lleva, por ejemplo, hasta medio año poder elaborarlo. Y conocemos el significado de cada pieza. Luego, cuando en la otra cultura se elabora otra prenda, se despedaza el libro nuestro para elaborar otro y no aparece nuestro nombre. Eso es como para nosotros inconcebible, ¿verdad? Pero es concebible para la otra cultura porque ya es un diseñador de prestigio y nosotros vivimos como diseñadoras en el anonimato ante la otra cultura. Pero en la nuestra, pues somos diseñadoras de nuestra siguiente piel. Entonces, doctora Mosquera, pues felicitaciones. Me ha encantado estar en los espacios, he tratado de escuchar todas las participaciones, la discusión que puede haber entre los jóvenes como Alex, por ejemplo, que a la edad de Alex seguramente yo no hubiera discutido y fundamentado tanto como lo hizo también Juncanek, porque nuestros conocimientos y el dominio era mínimo en relación a lo que ellos tienen ya, digamos, la valentía que ellos tienen, porque nosotras las mujeres, pues, nos han hecho valientes desde el ombligo de nuestras madres, pero los varones, lucir su indumentaria ha sido muy difícil, pero bueno, los felicito y la felicito a usted también. Sigamos en la discusión y el aprendizaje. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar? La verdad es que el punto final de todo esto es pues, llegar a una competencia en donde tanto pues, es tradicional como las creencias de los pueblos pues, tenga al final pues, un resultado común. Por ejemplo, pues, yo soy química farmacéutica, laboro en el hospital, pero también cuando yo estaba pequeña, pues mi mamá y mi abuelita pues, se curaban del mal de ojo, del susto, o sea, tengo una experiencia personal donde tenía mucha disentería, mucho diarrea. Y me mandaban a hacer exámenes tarde. Yo recuerdo que fue tal vez un mes entero en donde nunca salió el análisis coprológico que era lo que yo tenía y al final pues decidieron llevarme con una comadrón que ya rápido identificó que yo tenía susto y pues hicieron un ritual que al final se me quitó esa defecto, pero a lo que yo quiero llegar es que tanto mis conocimientos científicos como la cultura que yo tengo, pues, ha logrado pues, que yo tenga una percepción que al final es todo una competencia de respeto, pero aceptar y no negar los conocimientos que otras personas no dan, sino solo a aceptarlos, adecuarlos y difundirlos. Gracias. ¿Alguien más? Si así no tenemos más participación, entonces nos quedamos aquí y ahora no nos vemos este jueves, sino que el jueves de la próxima semana, por favor, acuérdense de los calendarios. Este jueves no hay clase, ni el martes hay clase, sino que hasta el jueves, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos, que pasen muy buena tarde. Adiós. Muchas gracias, bonita tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias.